Hola y muy buenos días, bienvenidos a mi cocina, a Feliz y Cocinando. Hoy vamos a preparar este delicioso roscón de Reyes que queda súper bonito y súper rico y la verdad que tiene una miga y una masa muy blandita, espectacular. Espero que os guste y vamos con la receta. Y los ingredientes para nuestro roscón van a ser: primero, para el prefermento necesitamos 90 gramos de harina de fuerza, 10 gramos de azúcar, 50 mililitros de leche templada y 2 gramos de levadura seca. Si utilizáis levadura fresca, el triple, es decir, 6 gramos, de 6 a 5 gramos. Y para el roscón vamos a necesitar 350 gramos de fuerza. Vamos a necesitar la cáscara, la piel de un limón y de una naranja. Aquí tenemos 5 gramos de levadura seca y lo mismo, si utilizáis fresca, 15 gramos. Aquí tengo 110 mililitros de leche. Aquí tenemos 110 gramos de azúcar, 60 gramos de mantequilla a temperatura ambiente y 2 huevos también a temperatura ambiente. Vamos a empezar con nuestro prefermento, al que le vamos a echar el azúcar, los 10 gramos de azúcar, la levadura seca y con una cuchara vamos a mezclar. Y ahora le vamos a echar los 50 mililitros de leche templada. Ahora vamos a mezclar. Tenemos nuestra bola que vamos a tapar con papel transparente y vamos a dejar reposar. Así como podéis ver aquí. Aquí tengo otro cazo que tiene un poco de agua caliente y aquí vamos a meter así, y vamos a taparlo y vamos a dejarlo reposar. Y ahora en 20 minutitos estará listo. Ahora vamos con el azúcar aromatizada. En una picadora de estas pequeñitas vamos a triturar el azúcar, así, con la piel de naranja y la de limón. Y picaremos hasta que veamos que está todo bien integrado. Y después de haber triturado nuestro azúcar, reservar hasta que tengamos el prefermento listo. Ahora que nuestro prefermento ya está listo, vamos a empezar con la masa. Como podéis ver, ha levado un poco. Y ahora yo lo voy a hacer con una amasadora, pero se puede hacer a mano. En una amasadora vamos a echar primero los líquidos, luego los secos. Ahora empezamos echando la leche, que tiene que estar a temperatura ambiente o templada, la levadura, echamos el azúcar aromatizado, los huevos, Y para aromatizar la masa yo he usado 3 gotitas de concentrado de agua de azahar, pero si no encontráis podéis poner 1 o 2 cucharadas de agua de azahar o obviarlo. vamos a echar nuestra harina y el prefermento. Ahora vamos a amasar bien y cuando estén integrados todos los ingredientes añadiremos la mantequilla. Empezamos a velocidad baja y vamos subiendo. Aquí tenemos nuestra masa que lleva 5 minutos de amasado. Ahora le voy a añadir la mantequilla poco a poco y vamos a seguir amasando hasta que tenga un aspecto uniforme y liso.
Después de 8 minutos de amasado, aquí tenemos nuestra masa. Ahora la vamos a pasar a un bol que vamos a tapar y vamos a dejar reposar en un lugar cálido, por ejemplo dentro del horno o del microondas, de 2 a 3 horas o hasta que doble el volumen, dependiendo de... Y aquí tenemos nuestra masa. En mi caso ha estado 3 horas fermentando porque aquí hace bastante frío, pero ya ha fermentado bastante, así que en una bandeja vamos a forrarla con papel de horno y vamos a engrasarnos las manos con un poco de aceite o de mantequilla. Con las manos ya engrasadas retiramos nuestra masa del bol donde ha estado fermentando y vamos a formar una bola para poder después con los dedos hacer un agujero en el centro y que con su propio peso estirando la masa, que con su propio peso se vaya estirando la masa y formando el roscón. Ahora que nuestro roscón ya está formado, lo acomodamos encima de la bandeja y con las manos pues vamos dándole una forma lo más circular posible. Y ahora ya está. Ahora lo vamos a tapar y lo vamos a dejar reposar unos 40 minutos hasta que doble. Para decorar este roscón yo he usado un huevo semibatido. Voy a utilizar almendras fileteadas o cortadas en bastones, un poco de azúcar mojado con un poquito de agua de azahar o agua y unas cuantas cerezas confitadas. Después de unos 40 minutos ya tenemos nuestro roscón que ha doblado volumen, así que vamos a pasar a decorarlo. Lo primero será con ayuda de un pincel pintar todo el roscón muy bien, cubrirlo muy bien y luego colocaremos las cerezas. Yo en mi caso he puesto solamente 4, a mí no me gustan, es simplemente decorativo. En tercer lugar he colocado las almendras, he colocado bastantes almendras por encima del roscón y por los laterales. Y por último he colocado el azúcar mojado, también por todo el roscón, que le da un aspecto nevado muy, muy bonito. Ahora encenderemos el horno a 180 grados calor arriba y abajo y mientras se calienta nuestro horno dejaremos levar el roscón por tercera vez, un poquito. Y nada, luego lo cocinaremos a 180 grados, como os he dicho, unos 30 a 35 minutos. Deberéis vigilar para que no se tueste demasiado. Y aquí está nuestro roscón después de 30 minutos recién sacado del horno. Ahora lo dejaremos enfriar sobre una rejilla y pasaremos a montarlo. Y para montarlo vamos a necesitar 2 cucharadas de azúcar glass, medio litro de nata para montar sin azúcar y 100 gramos de queso mascarpone que nos va a ayudar a que nuestra nata no se nos baje, que sea estable. Aquí ya tenemos el roscón que lo hemos abierto, nuestra nata montada y ahora vamos a decorarlo. Una vez que lo tenemos relleno y colocamos. Y listo. Y así ha quedado nuestro roscón, como podéis ver, está lleno de aire, la masa ha quedado súper esponjosa. Estos son otros dos que hice sin rellenar. Y nada, vosotros podéis hacerlos de 1000 tipos de relleno, los que más os guste. Espero que os haya gustado mucho la receta, que lo hagáis y si es así, que le deis al like y os suscribáis. Hasta la próxima, gracias.